analogía de lo que es este tema. Pensemos que tenemos una sandía y que queremos investigar cómo está la fruta en esta tercera parte. Lo que tendríamos que hacer es partirla y sacar esta sección que nos interesa y observar qué consistencia o qué características tiene. Entonces, en estadística sucede algo similar con los datos. Sí, hay ocasiones en que para tomar decisiones o analizar o saber qué está pasando, tenemos que seccionar todos los datos y ver qué valores encontramos. Entonces, de eso se trata o de eso es el punto donde se ocupan los percentiles. Por otra parte, dentro de la estadística se utilizan cuartiles, deciles y percentiles. En este caso nos va a ocupar el percentil y el percentil precisamente utiliza esta fórmula donde este número 100 implica que va a dividir a todos los datos en 100 partes iguales. Por lo tanto, la fórmula para deciles sería entre 10 y para cuartiles entre 4. En otras palabras, cuando es cuartiles, los datos son repartidos en 4 partes iguales. Cuando utilizamos deciles, seccionamos los datos en 10 partes iguales y cuando utilizamos los percentiles, vamos a seccionar los datos en 100 partes iguales. ¿Sí? Entonces, de eso se trata. Y vamos, el primer ejemplo que viene en la antología. Esto es muy parecido a calcular la mediana. ¿Se acuerdan que en la mediana había que encontrar el punto medio? Entonces aquí igual hay que encontrar un punto determinado, no precisamente a la mitad, salvo que fuera el 50%, ¿no? Para que coincidiera con una mediana. Pero entonces, igual que en el caso anterior, es muy importante que sus datos estén previamente ordenados, ¿sí? De menor a mayor, de preferencia, tal y como aparecen estos datos. Entonces, para ilustrar este cálculo, pensemos que deseamos encontrar el percentil 30 en este caso. Entonces, de ahí obtenemos directamente el valor de K. K vale 30 porque es el dato que nos interesa, el percentil 30. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar esta fórmula para encontrar la posición. Y este es muy importante. Esto solamente me da la posición donde se encuentra. Entonces, les decía que K primero vale 30. N es el total de datos. En este caso tenemos 2, 4, 6, 8, 10 datos. Sustituimos en nuestra fórmula. Multiplicamos 30 por 10, dividimos entre 100 más un medio. ¿Sí? Esto nos dará un valor de 3.5. ¿Sí? Con este resultado sabemos que está en la posición 3 y 4. ¿Sí? 3 y 4. Entonces me voy a los datos, veo cuáles son las posiciones 3 y 4. Veo que son 25 y 30, entonces tendría yo que calcular el percentil 30, sumando precisamente 25 más 30 y dividiendo entre 2. Ese sería el resultado de mi percentil 30. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. De igual forma que en el caso anterior, aquí ya tenemos previamente ordenado los datos de menor a mayor. Me piden calcular el percentil 60, entonces de aquí saco el resultado o el dato para valor de K. Tengo en total 15 datos, entonces la aplicación de la fórmula para localizar. ¿Sí? Acuérdense que esta es la localización. ¿Dónde se va a localizar? Pues habría que multiplicar 60 por 15, dividir entre 100 y sumar un medio. ¿Sí? Esto según me debe dar 9.5. Entonces quiere decir con esta información que está entre la posición 9 y posición 10. Vamos a ver entonces en toda la lista dónde se encuentra localizado. Y vemos que efectivamente se encuentra aquí. Por lo tanto, para calcular mi percentil, tendríamos que sumar 41 más 43 entre 2
y nos da 42. Sí, ahora, ¿por qué habrá que dividir entre 2, como lo hicimos aquí? Porque me está marcando la posición entre dos números. Si fuera muy diferente, que me dijera que fuera la posición 9 exactamente, pues solamente sería esta, ¿no? O la posición 10 iría directamente al dato, pero en este caso me dice que está entre 9 y 10. Por eso es que tenemos que hacer un promedio de los dos valores mencionados. Bueno, esta estrategia es para encontrar los percentiles de datos no agrupados. Ustedes saben agrupar datos, una cantidad fuerte de datos en tablas, entonces cuando están agrupados en tablas es otra fórmula. Es muy parecida a la fórmula de la mediana. Aquí me va a pedir como dato para aplicar la fórmula el límite real inferior. Me va a pedir la frecuencia acumulada de la clase anterior, en donde se encuentra mi percentil de interés. Me va a pedir la frecuencia que contiene el percentil y me solicita también encontrar el tamaño del intervalo. Sí, obviamente, antes de aplicar la fórmula, como paso número 1, debo conocer la posición. ¿Sí? Primero la posición y luego ya paso, como paso número 2, a encontrar los datos. Entonces vamos a hacer un ejemplo. En este caso me piden calcular el percentil 35. ¿Sí? Entonces veamos primero dónde está localizado. Como les dije hace ratito, ese es el paso número 1. ¿Dónde se localiza? Pues hay que sustituir los datos, ¿no? En este caso tenemos que K tiene un valor de 35, N tiene un valor del total que es 50. Aplicamos la fórmula y multiplicamos 35 por 50, esto lo dividimos entre 100 y le sumamos más un medio. Sí, según esto me debe dar 18. Bueno, ahora ¿qué hago con este dato? Con este 18 lo voy a buscar en la columna de frecuencia acumulada. A ver dónde se encuentra ese 18 en todos estos datos. En el primero no puede ser porque va de 0 a 4, en el segundo tampoco porque va de 5 a 11. En el tercero sí, porque va de 12 a 20. Ahí está el 18. Entonces, con eso podemos establecer que nuestro percentil se encuentra en esta clase. ¿Sí? ¿Qué procede ahora? Pues vamos a buscar los datos necesarios para poder aplicar la fórmula. Esto lo vamos a hacer en el siguiente jam. Aquí tenemos la clase donde está localizada. Ya tenemos el valor calculado para el límite real inferior. ¿Y cómo se obtiene el límite real inferior? Que es el primer dato que me pregunta aquí. Se obtiene de la suma de 135 más 136. Esa cantidad la divido entre 2. Y tengo el dato del límite real inferior de esa clase. ¿Sí? ¿Cuál es la frecuencia acumulada? Es frecuencia acumulada de la clase anterior donde se encuentra mi percentil. En este caso tiene un valor de 11. El otro dato, frecuencia de la clase donde está mi percentil. En este caso es 9. Y me falta el tamaño del intervalo. ¿Cuál es el tamaño del intervalo? Acuérdense que lo puedo obtener de la columna de límite inferior o de límite superior. Simplemente tomo dos datos, hago la diferencia. Por ejemplo acá 189 menos 180 y llego a la conclusión de que es 9. ¿Sí? Finalmente tendríamos que hacer la sustitución. Tenemos que colocar primero 135.5, que es el límite real inferior. Después hacer la operación de 17.5 menos 11 en este caso. Después de hacer esa operación lo tengo que dividir entre 9. Después de hacer esa operación lo debo multiplicar por 9. Y al final hacer la suma del límite real inferior para que llegara a la conclusión de que esto me debe dar como resultado